Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Hola, buen día. Hola, hola a Qué gusto todos. en verdad, qué gusto en verdad poder realizar este live para hablar específicamente de la producción del podcast Ecos del Agua y todo lo que hay detrás de esta experiencia maravillosa que tuvimos. Y hoy tenemos, bueno, pues dos invitados muy especiales para hablar justamente en relación a todo lo que tiene que ver con el paisaje sonoro, los efectos de sonido, la edición y mezcla y todo el mundo de la musicalización. Entonces, pues tenemos hoy dos invitados, quien es Alejandro Velázquez, quien fue nuestro productor musical. Hola Alejandro. Y a Ángela Acevedo, quien es nuestra música. Y asimismo, bueno, nos acompaña también Jonathan, quien hace parte de la asociación Enlazando Raíces y es codirector. Entonces, bueno, yo creo que podemos empezar presentando a Ángela. Ángela es música instrumentista enfocada en la interpretación de ritmos andino-latinoamericanos, principalmente en la de charango y bandola andina. Ha sido docente y tallerista en la iniciación musical, en instrumentos andinos, en gramática musical y de integración sonora. Asimismo, Ángela tiene experiencia en gestión y producción artística y algo que nos cautivó muchísimo, la verdad, fue su participación activa como miembro del equipo de coordinación del Festival Raíces Bogotá Andina y del Festival El Sur Nos Canta. ¿Cómo estás, Ángela? Bienvenida. Hola Alejandra, muy buenos días, hola a todos. Muy contenta de estar acá, de realizar este pequeño encuentro para poder hablar un poco más sobre la música de Ecos del Agua. Qué alegría tenerte en verdad en este espacio. Y bueno, también estamos pues con Alejandro, quien es productor musical y guitarrista, certificado como experto en Pro Tools y quien ha compuesto bandas sonoras para cortometrajes y ha escrito arreglos para ensambles de la Orquesta Sinfónica y como agrupaciones de jazz. Asimismo, Alejandro ha producido, mezclado y masterizado más de 150 canciones, ha trabajado en 5 películas en roles como compositor, diseñador sonoro y montajista y ha trabajado en más de 10 cortometrajes como compositor, diseñador sonoro e ingeniero de mezcla. También Alejandro ha trabajado en postproducción de audio en casi 1000 programas de televisión en español y en portugués para canales como History Channel y A&E. Wow, la verdad sorprendente tenerlos a los dos. ¿Y tú cómo estás, Alejandro? Qué gusto. No, todo muy bien, todo muy bien. Muchas gracias Súper. por tenerme acá. No, ustedes se hicieron parte, o sea, de este equipo y la ayuda de ustedes y toda la coproducción que se hizo fue sorprendente, en verdad. Estamos muy agradecidos. Y bueno, pues hoy justamente el live es para hablar digamos, de toda esa postproducción y vamos a empezar con el paisaje sonoro y la importancia del paisaje sonoro en la postproducción y a lo largo en sí de la serie. Entonces, pues bueno, para adentrarnos en esto, en el podcast Ecos del Agua, el paisaje sonoro pues en sí tuvo una relevancia muy importante. Jonathan, ¿tú nos puedes contar por qué esa relevancia? Sí, hola a todos. De verdad que es un gusto abrir este espacio para contar sobre el podcast, el trasfondo, porque pues no es solamente una producción donde quisimos contar una historia, sino también hay una parte humana y esa parte humana está reflejando pues como esa sensibilidad y esa mirada sonora que quisimos plasmar en el podcast. Y parte de eso pues está el paisaje sonoro, que ha sido un encuentro, ha sido como un pilar que nos ha unido de alguna manera al inicio de este trabajo. Entonces el paisaje sonoro se hizo relevante porque es un medio que nos permite conectar con nuestra memoria visual de alguna manera, nuestra memoria desde nuestro pensamiento, desde nuestra imaginación que nos lleva a nuestro centro. Entonces el paisaje sonoro se hace relevante aquí porque quisimos generar una especie de fotografía sonora de nuestra ciudad, de nuestro territorio. Como bien saben, pues todo cambia y el sonido también pues, se va cambiando, se va transformando en el tiempo y quisimos también plasmar ese momento de Ecos del Agua y que genere esa conexión con nuestra ciudad, con Bogotá y que se vea cómo suena el transporte urbano, cómo suenan las calles, cómo suena el café,
que generar esa nostalgia de alguna manera de la ciudad. Entonces el paisaje sonoro en primera instancia tiene esa conexión, y también que el sonido ha sido como una materia prima, por decirlo de esta manera, que nos lleva a nuestro centro, como les decía, que nos lleva hacia ese origen, eso que no se cuenta la imagen, entonces nos lleva también como a nuestra experiencia personal. Entonces también hay un paisaje sonoro súper especial, no solo en Bogotá, sino también en el territorio. Se hizo un trabajo especial también gracias a la fundación, al Instituto Humboldt, que nos habilitó unos paisajes sonoros también que están abrazando todo el río Magdalena. Entonces también hay un trabajo muy, como que nos evoca también hacia esos espacios y también hacia ese entendimiento de nuestro territorio. Haciendo referencia un poco a John Cage, que de alguna manera le he contado a Alejo. Sí, John Cage, para él todo es música, ¿sí? La música, pasa un carro y es música. Entonces es bellísimo también entender este podcast como que la música también puede ser un bus pasando, la música es la moto, la lluvia, el viento, ¿sí? Todo, como esos sonidos que hacen contexto al podcast, también es una forma en que se ha musicalizado esta serie. Súper maravilloso, porque me hace pensar en todo lo que es en sí ese patrimonio cultural, ¿no? A través del sonido de un lugar, de un territorio en específico, y siento que eso fue lo que justamente con Ecos del Agua se resaltó a nivel, ¿no? Desde lo humano, desde lo antropológico, desde lo biótico, desde lo geológico, y cómo a veces en verdad no percibimos toda esa grandeza desde el sonido, desde la escucha, y desde esa sensibilización, ¿no? Y todo lo que se puede hacer allí que refleja esa memoria colectiva de un territorio. Súper, entonces yo creo que podemos empezar a ahondar me pregunto, por ejemplo, cómo todo esto nos hace hibridar de manera acertada, ¿no? Como todos esos sonidos que se fueron recopilando, recogiendo con la música, ¿no? Porque hay muchas cosas detrás. Entonces, Alejandro, me gustaría saber, podríamos empezar con ¿qué es diseño sonoro? Ok, ¿qué es diseño sonoro? Creo que cuando ven una película, usualmente todo lo que escuchan no fue grabado en el rodaje. Digamos que tu prioridad cuando estás allá en set y demás es capturar las voces de los actores, ¿sí? Entonces digamos que hay como varios grupos de ese sonido que tú grabas. Uno es todo el diseño de ambientes, ¿no? Si estás acá en el edificio y afuera pasan buses, o de pronto es un área rural y tienes pájaros, o qué tipo de pájaros tienes, o son vacas, o todo esto hace parte de la construcción de un ambiente. Y luego tienes el Foley, que es ya de alguna manera, esas interacciones, ¿no? Entonces, si tu personaje agarró esto, o le dio la mano a alguien, o se pasó la mano por el pelo, todas estas interacciones también se graban aparte en un estudio, ¿sí? Entonces, diseño sonoro de alguna manera, pues se le llama toda esta construcción sonora, ¿sí? Ya sea de la realidad o de algo completamente ficcionado, ¿no? Si están viendo El Señor de los Anillos y suena la araña esa gigante, vi que de hecho parte del sonido es un demonio de Tasmania que grabaron porque ese animalito hace un sonido espantoso. Entonces realmente es construir toda la identidad sonora de algo, o sea, cómo debería sonar de alguna manera. Súper. Entonces, digamos que me pregunto, Jonathan, si nos puedes responder esto, ¿cómo se decidió realmente ese estilo sonoro de la serie en relación con el guión que se tuvo, ¿no? Como cuáles fueron esas primeras pautas para determinar, ok, necesitamos este tipo de sonido con estos caracteres, ¿no? Y cómo se buscó y cómo fue ese proceso. Bueno, yo creo que eso también es una pregunta, obviamente, para Alejo, porque es un trabajo que, digamos que también tenemos el gusto y el privilegio de trabajar con Alejo, porque él es un cineasta, además de ser un productor de audio, música, es un cineasta. Y él conoce mucho de cine, conoce mucho de películas, conoce mucho de esa narración sonora, y ese fue pues un trabajo que
que también de la mano de él, desde esa narrativa sonora, pues se empezó a construir. Entonces yo creo que ya Alejo nos dirá algo en relación a eso, pero digamos que lo que yo puedo contar sobre la identidad sonora del podcast es inicialmente como algo muy... Este podcast está contado en primera persona, ¿no? Entonces la idea es que las personas que escuchen el podcast sean Luisa, que es la personaje principal. Entonces Luisa está escuchando, Luisa está sintiendo desde un plano físico y también interno, desde su sentir. Entonces la idea era que las personas pudieran sentir eso, como Luisa está escuchando el mundo, cómo Luisa escucha a la gente. En algún momento con Alejo tratamos de trabajar el tema del diseño binaural, pero nos dimos cuenta que se mareaban un poco las personas con ese sonido y eso. Entonces llevamos el paisaje sonoro con Luisa y desde la parte interna, que fue un trabajo maravilloso de Alejo en el episodio 3, toda esa parte como decirlo, como metafísica, como desde el sentir, como desde esa parte sensorial. Y también de la mano, y quiero mencionar también a Latir Universal, que ellos fueron los que nos compartieron también parte de su sonido, de su música con el gong y con todos esos sonidos que también evocaban este sentimiento de Luisa. Digamos que uno de los retos más grandes para mí, como estoy acostumbrado a trabajar con imagen, la imagen ya te dice mucho. Y acá realmente eres prácticamente desde el sonido el que empieza a pintar, ¿no? Jonathan hizo una labor brutal en lo buena y en lo difícil que fue armar realmente los capítulos, como este trabajo, como si fuera el montajista. Crear el ritmo de todos los diálogos, crear toda esa estructura. Y fueron muchas conversaciones con ustedes, ¿no? Como, ok, este capítulo aquí, ¿qué queremos expresar? ¿Cómo se siente? Porque, obvio, no solo si estamos en Chingaza, ¿qué suena Chingaza? Que pues también teníamos grabaciones de Chingaza, que fue muy afortunado. Pero no solo cómo suena en la realidad, sino cómo suena para Luisa, ¿no? Entonces era mucho esta conversación constante de la realidad contra la sensación, porque las cosas nunca son como son. O sea, todo pasa por tu cerebro y todo pasa por tus significados, todo pasa por lo que te gusta, lo que te disgusta y demás. O sea, nunca nosotros como personas observamos la realidad como la realidad es. Todo tiene nuestro filtro personal, digámoslo. Entonces siempre era pensar mucho acerca de cómo ocurre esto para Luisa, ¿no? Que pues era bastante emocionante y también era muy difícil porque no tienes estos lineamientos desde donde lo construyes, ¿no? Tienes que crear algo desde cero y siempre fue un reto muy, muy chévere. fue bastante emocionante como trabajar directamente de pensar tú como alguien que está haciendo sonido, que tu medio principal va a ser el sonido, ¿no? Entonces, sí. Sí, y algo que me gustó es que Alejo también proponía, ¿no? Entonces él decía como, que pongamos esto acá, qué tal si quitamos esto acá, qué tal si le agregamos. Entonces también fue como una parte creativa de todo este diseño sonoro y también pues narrativo. Sí, lo recuerdo todas las reuniones periódicas, porque justamente una cosa es lo que uno escucha en el primer momento y otra cosa es como después ya sentarse y decir, no, mejor podría ser de esta manera, ¿no? Como que siento que más bien podría llegar a la gente más profundamente de esta manera. Entonces, sí, recuerdo que fue una experiencia bien interesante. Digamos que creen también que, no sé, cuál fue el proceso de pronto más complejo en todo ese tema como de la postproducción, de unir todos esos sonidos, ese paisaje sonoro, en relación como a los personajes, porque cada personaje también tenía una musicalización específica. Entonces, ¿qué fue lo más difícil? Alejandro, Jonathan. Bueno, yo diría que lo más difícil, como una de las cosas más difíciles fue
modificar el podcast, o sea, cortarlo, porque el podcast estaba siendo inicialmente larguísimo, o sea, tal como lo teníamos en el guión. Pues todo se grabó, todas las voces se grabaron así, y ya cuando se hizo el montaje, pues obviamente el episodio era larguísimo. Entonces con Alejandro empezamos como a mirar, bueno, y también con la asociación empezamos a revisar con guión, esto lo podemos quitar, esto no, esto le quita ritmo, y así cortarlo. Tuvimos como unos 3 momentos así, como que se corta, y de hecho el 6º episodio tocó hacerlo casi otra vez, como volverlo a estructurar. Entonces siento que ese repensar, también ya pensando en producción, porque una cosa es escribir un guión, que se ve que es interesante la lectura de un guión, y otra cosa ya es cuando se pasa a producción y cuando se empieza a buscar que tenga ese ritmo que dice Alejo, y también esa como que pueda conectar con la audiencia. Entonces hubo un corte muy importante en algunos diálogos, pero pues para que le diera más dinamismo al podcast. Yo creo para mí fue el capítulo 3. Toda esta viaje metafísico, introspectivo. Claro, y ahí estamos partiendo de algo que no hay ninguna referencia, ¿no? Estás dentro de la cueva cayendo por una cascada eterna, suspendido. ¿Y a qué suena eso? Entonces realmente empezar a interpretar todo esto que en el guión, pues tenemos, el guión está súper bien narrado, teníamos estos apoyos visuales que habían creado, como de las etapas de este viaje dentro de la caverna, dentro de la cuca sagrada. Y claro, esa construcción fue un reto gigante. Realmente fue muy chévere también, pues, crear eso, ¿no? Como también es el momento como artista también que te permite desligarte de la realidad y decir, vamos a crear algo que simplemente sea emocionante y nuevo para lo que estoy haciendo. Por lo menos pues uno lo intenta, ¿no? Y pues sí, o sea, como permitirte eso como artista es muy genial. Y también yo creo que como desde las grandes alegrías también cuando uno está trabajando un proyecto como que está en sentido, ¿no? Que sabes qué significa harto para la gente que está involucrada, como esa retroalimentación de esa alegría de uff, creo que se logró, ¿sabes? Es bien bonito también, como que es la recompensa a ese estar pensando como yo, cómo hago esta vaina. Total, es que al final fue como una exploración, ¿no? También para todos y exactamente como traducir eso que a la vez también es muy simbólico, muy introspectivo, exacto, muy filosófico un poco también y poder como encontrar esa chispa que lo haga desde el sonido, exacto, fue algo exploratorio para todos y muy interesante. Y me llama o sea, digamos, la atención aquí preguntar cómo podrías definir, Alejandro, específicamente eso de ritmo en el sonido, ritmo como en la composición musical de un podcast. ¿Qué es eso de ritmo? Uf. O sea, el ritmo es algo muy subjetivo, ¿no? Yo creo que tú lo ves obviamente más claro en la música. O sea, tienes canciones más lentas, tienes cosas más rápidas y es ese pulso que te tiene ahí, ¿no? Y una obra cinematográfica, porque para mí esto es cine, de alguna manera. No tenemos imagen, pero siempre lo traté como cine. Acá íbamos un poco más espaciado, ¿no? Pero siempre hay un impulso en las escenas, siempre hay algo que te lleva a otra cosa, como que nunca te deja suficiente tiempo para que te aburras o nunca va demasiado rápido para sobreestimularte, ¿no? Como encontrar ese balance también, muchísimo del trabajo de Jonathan editando las voces es generar eso, ¿no?
hay un ritmo latente en el episodio. Ya puede que sea cortico, que sea largo, pero tú sientes que hay un ritmo, y puede ser a 20 kilómetros por hora o a 50 kilómetros por hora o a 100 kilómetros por hora, pero es esa constante que te va llevando, ¿no? Y que puede acelerar un poquito para estos momentos más como impactantes, o puede soltarte un poquito para que como que tomes la introspección o un nuevo conocimiento, sobre todo cuando hablaba Tuna, ¿no? Cuando hablaba la madre, ¿no? O sea, como que tenemos estos personajes que tenían un espacio al hablar, ¿no? Un ritmo diferente, pero pues siempre es como parte de esa construcción narrativa, ¿no? Yo creo que desde el guión el trabajo que ustedes hicieron era maravilloso, y había una estética muy clara, ¿no? O sea, cuando yo veía la película, porque me la tenía que imaginar para poderla trabajar, siempre era como, ok, pero esto como la estética de quién me puedo oír, ¿no? Como esto no es ese cine hollywoodero de acción, esto es una película independiente más introspectiva, ¿no? de alguna manera eso me retroalimentaba a mí en el audio para darme pautas a intentar narrar eso también, porque no quieres ser sobreestimulante todo el tiempo, tienes que espaciarlo, ¿no? Para que pues el gancho de estimulación, que es el capítulo 3, ¿no? Total, me acuerdo que tú nos decías mucho, o sea, en las reuniones hablaba mucho de eso, exacto, que el sonido también es como esa pieza musical en una película que entra cuando tiene que entrar, o la imagen que entra cuando tiene que entrar. En el sonido pues hay diferentes, digamos, tipos de sonido, y también cómo esos, o sea, tanto la música o el paisaje sonoro o las voces, o sea, cómo lo que estaba ahí se armaba y se ajustaba, o sea, cómo realmente tenía que entrar ahí, ¿no? Y por qué no en otro lugar. Entonces eso yo me acuerdo que fue como una cosa que todos estuvimos como aprendiendo, explorando. Fue muy interesante, y aquí voy para Jonathan. O sea, o sea, qué aprendizajes te llevas, digamos, en toda esa mezcla, digamos, de ese primer ensamble, ¿no? De esa mezcla de lo que es el audio, el paisaje sonoro, la música, o sea, qué experiencia, y sí, como Sí. qué es lo que más resaltas. Pues, o sea, primero siento que es un aprendizaje maravilloso en muchas vertientes, y creo que la primera gran lección es que nosotros como asociación estábamos pensando cómo se hace un guión, ¿no? Y ya luego se monta voces, paisaje sonoro, música de fondo y sale, listo, o sea, ya resuelto. Y resulta que no, o sea, que la producción es una cosa inmensa, es una fase muy, muy, muy grande y de alguna manera compleja. De hecho, en algún momento cuando estamos empezando a trazar pues como todos los procesos y metodologías, como yo hice el episodio piloto de Maya, entonces dijimos, no, pues Jonathan hace también, como hizo el episodio de Maya, pues va a hacer el resto de la serie, que es la misma metodología. Y como que, pues sí, pero como que no me resonaba tanto, y al final por eso contactamos a Alejo para hacer equipo, y con Alejo me di cuenta ya todo el campo, y que también pues se merece también ese, de alguna manera, como, sí, para emplear la palabra, como ese respeto que tiene esa fase de producción, porque es una fase también creativa, es una fase que está narrando la historia, y es una fase que también se requiere de una sensibilidad, no solo como técnica de montar y de hacer como aquí va un sonido y tal tiempo, sino también requiere de esa sensibilidad narrativa que merece pues la serie. Sí, recuerdo que ese fue un aprendizaje que lo discutimos al final, porque pensamos como, la postproducción, no sé, 2 meses. Y Jonathan, como que cuando ya se estaba trabajando en eso, fue como, para la próxima, nunca 2 meses. O sea, es algo que realmente sí nos tomó casi 8 meses hacer todo el tema digamos, sí, preproducción. O sea, el tema de postproducción es algo que también requiere demasiado, que claro, nunca nos habíamos adentrado como a explorarla tan al detalle. Y pues con Alejandro aprendimos, o sea, todo lo que en verdad requiere, y fue, o sea, fue una gran lección, sí recuerdo. Bueno, ahora siento que sería importante empezar a hablar como de la música, ya que digamos que integrar la música, que
compuesta específicamente pues para la serie, y que justamente tuviera como una relación con toda esa emotividad de la historia, ¿no? Pues fue un trabajo esencial para todo el equipo. Entonces, Jonathan, ¿qué papel juega la música en el podcast y cuál fue también ese criterio de selección de esa música? Creo que Ángela, que me nombraste a mí. No, sí, pero en relación al podcast y luego ya vamos con Ángela. Nosotros hicimos el guión, lo imprimimos y empezamos a ver la historia, ¿no? Empezamos a leer como aquí va a pasar esto, aquí va a pasar esto, esta tal cosa. Y cada momento, cada escena evocaba una emoción, evocaba un sentimiento, evocaba algo que nosotros dijimos queremos que esto se potencie a través de la música, ¿sí? Que la música pueda potenciar este sentir y que acompañe la narrativa, no que, o sea, no solamente poner música de fondo como que por poner música, sino que la música también sea esa parte narrativa de lo que está pasando Luisa. Entonces nosotros, es un papel crucial porque lo que hicimos fue imprimir el guión, nos vimos con Ángela, esa fue nuestra primera reunión, en el centro de Bogotá, en un café, con el guión impreso, tomando café, y ahí rayando con lápiz. Aquí estamos imaginándonos que pase esto, y Ángela también se imagina, listo. O sea, ese fue como la transición del guión a la música, y ya pues Ángela entró a inspirarse a crear pues esa obra tan especial. Sí, y Ángela estando, o sea, enfocada en todo el tema de la interpretación de ritmos andino-latinoamericanos, o sea, ¿podrías comentarnos cuáles fueron esos instrumentos, digamos, vitales que hicieron parte de la música para la serie? Bueno, digamos que para tejer como un sonido, lo que busqué fue dar como una identidad, pero también partiendo de lo que yo conozco, ¿no? O sea, yo pues soy intérprete de charango, bandola andina, que están muy ligados a la música andina latinoamericana y colombiana, pero soy muy melómana. Entonces, y también como tuve mi época de ver mucho cine y de prestar mucha atención, digamos, de manera más que analítica, un poco más intuitiva de wow, o sea, uy, lo que están haciendo acá. Un personaje, un compositor que a mí me ha marcado muchísimo es Gustavo Santaolalla, que de hecho ha puesto el charango en todo lado, o sea, es increíble, pero él tiene, digamos, una identidad, ¿cierto? Entonces, un poco como con esa forma de ver las cosas, entonces empecé como a tejer, digamos que para mí el podcast, o sea, todo este proyecto fue una oportunidad para ver esa faceta de mi parte. Yo si bien no había hecho composiciones para una serie o un programa o algo así, la verdad no, fue como la primera vez, de ahí empezaron a surgir otros proyectos casualmente, pero sí fue un poco como, bueno, entonces charango y bandola iban a estar, pero digamos, ¿qué más hay por ahí? El tiple está por ahí, están las flautas andinas, digamos, un poco la quena, el quenacho, las zampoñas, también está, bueno, la guitarra, pero también está el violonchelo, el contrabajo, que a mí me parece muy importante. Para mí son instrumentos súper cinematográficos, o sea, así como que uno los escucha de hecho en vivo y es como, wow, suena película, así no estén haciendo una película, ¿sí? O sea, siento que son súper impactantes y la mezcla, ahí va un poco como la identidad, como que busco personalmente y que me permitió el podcast, fue como hacer un puente entre esas sonoridades y cómo plantearlas de forma tal, y la percusión, que también hay percusión, ¿no? Percusión menor, sobre todo, tambores, semillitas, cómo hacer que todo eso pueda crear un discurso que ustedes en esa charla en el café me hablaron muchísimo como de un poco de los proyectos de los cerros, los cerros de Bogotá. Entonces, bueno, entonces que para mí plantearme qué son los cerros sonoramente, musicalmente, es muy complejo, pero quise intentar dar mi punto de vista, ¿cierto? Como mi punto de vista en la música y que pudiese aportar a todos esos elementos. Yo me acuerdo que yo anotaba mientras ustedes me decían como qué sensaciones, yo anotaba era puras sensaciones que ustedes tenían, como palabras. E intentaba interpretar desde mi sentir cómo
podía llevar eso a la música. Entonces un poco, ¿por qué los instrumentos? ¿Por qué esos instrumentos para dar una identidad? Sí, creo que me fui a varias cosas, pero tiene que ver un poco como por qué los instrumentos que escogimos para esa música. Qué maravilla, porque con Ángela hemos estado casi que por 2 años y medio. Ha sido como un proceso en el que literalmente recuerdo esa primera reunión donde Ángela, mira, tenemos estas ideas, queremos hacer este tipo de podcast y queremos que tú generes como ese himno, ¿no? Y que es algo súper identitario, único. Y luego empezamos como otra vez como este podcast Ecos del Agua, ¿no? Ya súper enfocado y en cada capítulo. Y fue como siempre de la mano con Ángela, y recuerdo que hubo una segunda parte en el que también creaste, pues, digamos, una nueva música para generar como esta gran biblioteca de la musicalización del podcast Ecos del Agua. Y todo lo que dices, esta pregunta va para Jonathan: ¿cómo entonces fue esa decisión de coger esos instrumentos? Porque sí, recuerdo que cada pieza musical tenía ciertos instrumentos únicos o compartidos o entretejidos, o sea, como que cada pieza fue tan única que recuerdo mucho que nos tuvimos que sentar y ver, ok, esta pieza provoca esto, ¿no? Entonces, Jonathan, ¿cómo fue ese proceso de selección? Porque Ángela nos compartió varias piezas musicales. ¿Cómo fue ese proceso para decir, ok, esto se relaciona con esta emoción o con esto? O sea, ¿cómo fue ese proceso para poner esa música y relacionarla con la narrativa? Sí, sí. Mira que también quiero mencionar, o sea, Ángela ha sido como nuestra, no sé, como aliada y fan número uno. O sea, yo sí quiero destacar mucho a Ángela porque Ángela le ha imprimido mucho amor a este proyecto, mucho amor a esta narrativa. Ella es la primera que está publicando en redes, entonces, y es algo que nosotros recibimos, o sea, que siempre no le decimos todo el tiempo, ay, tan bonito, pero sí es algo que nosotros hemos mirado, y es una persona muy especial para nosotros, Ángela. Y cuando Ángela en sí hizo 2 bloques de música, o sea, 2, digamos, volúmenes o 2 álbumes, bueno, no sé cómo se mencione. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer un Excel. Nosotros somos muy de sistematizar todo, poner todas las canciones y bueno, qué nos evoca cada canción o cada pieza musical. Entonces esto nos transmite esto nos transmite esto. Entonces empezamos a poner lo que nos transmitía cada pieza, y ya luego en el guión empezamos a ver, bueno, aquí estoy sintiendo esto, entonces según este Excel esta pieza me transmite. Entonces empezamos como a enlazarlo de esa manera, especialmente para el episodio piloto de Maya, que fue el episodio con que arrancamos todo esto. Luego ya para Ecos del Agua, que ya fue también, que es una pregunta también para Alejo, porque Alejo pues fue una de las personas con quien también se debatió mucho eso. O sea, él y yo en algunos momentos debatíamos, ponga esta música, no, esta no, esta sí, esta así, muy como pensando en esa narrativa. Entonces sí, o sea, las músicas se pensó mucho ya como desde esa sensibilidad narrativa y ver cómo esa música complementaba lo que estaba sucediendo con Luisa. Sí, entonces ahí ya no fue necesario tanto el Excel que hicimos al inicio para el episodio piloto, sino ya llevamos más eso a nuestro sentir, en la escucha. O sea, yo estaba ya en el estudio con Alejo ahí sentado y cerramos los ojos y escuchemos, y entonces como esto no me evoca, esto sí, pongamos esto acá. Entonces fue muy así. También para el episodio 3, como les contaba, de la Tira Universal, que también ellos son músicos, música ancestral de la India y todo esto con el gong, y ellos también, yo estuve allá en un baño sonoro y yo me imaginé allá eso también con los ojos cerrados, estaba escuchando eso y me imaginé ese momento del episodio 3 y dije, no, esta música tiene que ir acá. Entonces también hablé con él, una persona súper querida, y nos compartió su música exclusivamente para el episodio 3, que es como esa parte más introspectiva, más metafísica, que ese sonido llevaba hacia ese momento de Luisa. La música con Ángela nos llevaba a un momento más terrenal, sí, más físico. Entonces nos gustaba también hacer ese lenguaje de que la música de Ángela es del territorio, es como cuando uno camina a la montaña y la siente, y la música de la Tira Universal de Gustavo es una música más introspectiva, más desde el sentir.
Entonces fue todo muy, muy sensorial. No sé si Alejo quieras comentar algo ahí, porque también eso, tú eres responsable de eso. Siempre es un trabajo muy curioso reinterpretar el arte de otro artista, ¿no? Es algo como de mucha responsabilidad de alguna manera. O sea, tú sabes que, o sea, uno está poniendo mucho de su sensibilidad y de sus de lo que uno interpreta ahí, ¿no? Entonces recuerdo esas primeras como sesiones de escuchando pues la música de Ángela y yo pensando de alguna manera como reinterpretando esa emocionalidad, ¿no? De alguna manera es como, esto me evoca esto, esto me evoca esto, esto me evoca esto. Y recuerdo mucho, y no recuerdo bien en qué capítulo es, si en el 1 o el 2, en este momento donde Luisa se encuentra al papá como en la tienda, ¿no? Y después sale y tiene toda esta introspección, ¿no? Como este momento de que inicialmente en guión estaba planteado muy distinto y fue esos momentos que uno dice como atacazo artístico. Voy a enloquecerme acá con esto, a ver qué me dicen, si les gusta o no les gusta. Y había una pieza muy específica, de hecho hubo dos piezas ahí de la música de Ángela, una que pues tenía el cello, que con toda esta expresividad y esta emocionalidad que se sentía tan como tan cruda, tan fuerte, decía como, este es un momento que puede leerse como algo muy casual, ¿sí? Pero es la clase de cosa que nos hace elevar la sensación de Luisa. O sea, si tú quieres entender a Luisa, este es un momento que si tú le pones música, sientes, te eleva lo que ella está sintiendo, te lleva a sus recuerdos, te lleva a... como a darle esa interpretación extra, ¿no? Para la audiencia, para sentir algo. Y fue muy chévere. Yo recuerdo presentarles la propuesta a ustedes de ese capítulo. Y fue muy lindo como las conversaciones que suscitó eso, ¿no? Porque fue uno de esos momentos de reinterpretación de alguna manera. Y es lo que me parece tan lindo de estos trabajos. Porque todo se siente muy colaborativo, ¿no? Como que tú eres solo una parte de eso que estás construyendo con otro colectivo de personas y sean música, sean audio, sea el guión, sean la edición después, que es como un nuevo trabajo de guionista, ¿no? Toda esta construcción que vamos haciendo, ¿no? Y la música, pues claro, yo como músico usualmente soy como súper puntual con lo que escribo, con las cosas, entonces también trabajar con la música de alguien más es un gran reto, ¿no? Sí. Pero sí me parece que fue que caló muy bien, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos también decidiendo escoger cuál es la pieza, cuál es el momentito de la pieza para abrir el podcast. Total. ¿Qué es eso que nos encapsula todo, no? Es que recuerdo que con la música de Ángela en un momento fue como, es tan preciada, es como de cuidar, que realmente recuerdo mucho que dijimos, o sea, exacto, en qué momento va a entrar y fuimos como muy cautelosos con eso. Como desde el primer momento dijimos, nunca va a ser como, listo, esta es la música, ok, aquí, hueco, pongámoslo, o sea, fue como, eso nunca va a pasar, siempre, o sea, exacto, esa decisión, esa toma de decisión para seleccionar qué pieza, qué momento, qué instrumento en relación con el todo, fue algo como muy minucioso, de mucho cuidado y tratando de ser como asertivos en eso, ¿no? Entonces, me pregunto, Ángela, si nos puedes comentar, pues, cómo fue todo ese proceso logístico, ¿no? Con los músicos, porque sabemos que también tuviste como el acompañamiento de otros músicos y como, qué es lo que hay detrás, ¿no? De esta producción de música. Sí, no, pues estoy ahí toda escuchándolos, asombrada claro, es que lo que dicen ustedes, o sea, la música, uno intenta interpretar también desde lo musical ciertas y evocar emociones. Curiosamente a todos los seres humanos nos conectan como ciertas, o sentimos muy parecido muchas cosas, ¿sí? Y es a veces complejo como saber leerlo, pero creo que se logró de una u otra manera,
pero también por la apertura que tuvieron Jonathan, Alejandra, como en decir qué querían, ¿no? O sea, ellos eran muy específicos, así como los cuadros de Excel, ellos eran muy, pin, esto, no, acá esto. Uy, eso para mí fue súper, o sea, fue súper claro y creo que cuando hay claridad, todo fluye más. Entonces creo que me parece muy bonito todo lo que estoy escuchando porque como no estuve en toda la post que hicieron, que a mí me pareció increíble, cuando escuché los capítulos era como wow. O sea, como que sí me evocaron muchas sensaciones. Todo lo escuché con audífonos, entonces pues me pareció muy precioso. Y sí, de hecho nosotros grabamos, o sea, grabamos un equipo de 3 personas. Yo no toco nada de cuerdas frotadas, o sea, les escribo, pero no sé tocar ni cello, ni violín, ni nada. Entonces, pues tuve 2 personas que tienen unos perfiles interesantes porque uno era el que grababa, que era el contrabajista. Entonces, pues él era el que ponía, pero también grababa el contrabajo, porque pues para reducir, digamos, un poco con los temas de presupuestos, o sea, para aprovechar, mejor dicho, más las cosas, ¿sí? O sea, para no limitarnos tanto, entonces lo hicimos así, además que lo empezamos a hacer recién, salimos de pandemia, más o menos por ahí, ¿no? Entonces estábamos como en ese proceso todavía de la presencialidad, de todo ello. Y la otra persona, bueno, contrabajista se llama Oscar Villamil y la otra persona que toca el cello y los vientos, yo digamos sé tocar zampoña, pero las quenas y eso no es lo mío es las cuerdas pulsadas, lo hizo Camilo Rosero, entonces pues era una persona que toca cello y además toca muy bien, es muy buen chelista, muy juicioso y toca pues quena, entonces era un perfil súper importante porque podíamos hacer varias cosas. Y yo de mi parte toqué ya todo lo que fue cuerdas pulsadas, todo lo que es tiples, bandolas, charangos, guitarra. ¿Sí? Y las percusiones nos las repartíamos, digamos, eso es como un juego para nosotras en el buen sentido, ¿sí? De también cómo probar, cómo si hacemos esto, entonces hagamos esto acá. Habían unos que también salían como a partir de una idea muy pequeña, o sea, como que habían cosas en las cuales sí me blanqueaba el resto. O sea, era como, tengo esta idea, pero no la puedo desarrollar sola. Entonces, pues, llegaba en partes y les decía a ellos como, vean, hay esto, ¿qué hacemos? Y muchas veces dijimos, bueno, coloquemos play. No, muchas veces no, como en un par. Coloquemos play y empezábamos como a improvisar y esas improvisaciones salieron un par de cosas muy curiosas. Ah, también hubo armónica por ahí. Me ha conseguido una armónica de una tonalidad específica y hicimos también, esa fue parte de improvisación con el cello y nos gustó mucho la sonoridad. Después lo complementamos con percusiones y fue como, sí, por ahí es el asunto. Entonces ellos fueron parte fundamental, o sea, yo sin ellos no hubiese podido hacer esa música, pero porque pues uno solito, no, con ellos fue parte fundamental, por toda la versatilidad y pues por todo el apoyo que también tuvieron. Sí, Maravilloso. también quiero agradecerles a ellos, a Oscar y Camilo, porque ellos fueron como, o sea, fueron colaboradores invisibles de alguna manera. O sea, eso es como que dicen que son héroes que son anónimos. Es porque, o sea, nunca los conocimos o no hemos tenido la oportunidad de conocerlos todavía. Pero sí las obras que escribió Ángela, pues estuvieron interpretadas también por ellos. O sea, Ángela formó un equipo también, un equipo musical, y también el productor, que no recuerdo el nombre, de Arbórea. Julián Rincón, sí, se me olvidaba de Julián que hizo las mezclas, la masterización. Julián fue también fundamental porque Julián trabaja mucho con cuerdas pulsadas, o sea, como que él hizo mucho de las mezclas y de los audios en vivo del Festival Raíces. Entonces, pues era una persona que tenía como ya mucha cancha en reconocer ese tipo de sonoridades. Entonces, así como a ojo cerrado, dije, Juli, hagamos esto, y Juli fue un apoyo también supremamente importante.
Exacto, súper. Es que esto ha sido como un trabajo, exacto, colaborativo entre diferentes partes y también siento muy exploratorio al final, ¿no? O sea, entre todos fue como algo muy exploratorio y algo muy intuitivo también de conocernos personalmente y como una exploración interna para poder aportar y para poder dar como ese, digamos, no sé, esa parte práctica creativa, ¿no? Y todo lo que uno quería aportar fue algo muy exploratorio para todos y que me parece algo súper chévere. Ángela, ¿cómo crees que el charango podría, o sea, jugó un papel simbólico dentro del contexto del podcast? Bueno, el charango creo que lo usé mucho para hacer partes como ideas principales. Y hay una cuestión con el charango y creo que todo es culpa de Gustavo Santolaya, afortunadamente, que creo que nos mostró muchas facetas de, o sea, como las técnicas o más bien como cómo se toca el charango o las sonoridades del charango pueden servir para evocar ciertos momentos y emociones, que creo que es muy del instrumento. Es un instrumento que es curioso, pero siempre me ha pasado que el charango medio toca uno alguito y causa un impacto muy bueno. Sí, o sea, es como que es muy empático con la gente, no sé, y siempre evoca como una sonoridad de agua, porque me lo han dicho muchas veces, y cuando hay unas formas de tocarle que suenan como a cuevas que me dicen, o sea, como que son palabras que me han dicho a lo largo como del tiempo. Entonces es un instrumento que cuando uno se pone a escuchar las bandas sonoras que ha hecho Gustavo Santaolalla o la voz o los álbumes que ha hecho solo de charango, o sea, es una persona que hace cosas, digámoslo, sencillas de tocar, o sea, no son como muchas notas o sea, no es una cosa de mostrar un virtuosismo, sino de cómo elementos pequeñitos, elementos muy sencillos, pueden ser potenciados. Entonces creo que para mí fue basarme en Gustavo porque soy muy, o sea, no, o sea, como muy aficionada, o sea, como que ahí era algo que yo siempre había querido hacer, entonces como que del charango partía muchas cosas. Ya después empezaba yo como, o sea, fue como un instrumento principal, sí. O sea, hay obras donde el instrumento principal es la bandola o el tiple, pero el charango fue el que me dio como esas ideas principales y esas formas de ver, o por lo menos en la primera entrega de música, ¿no? Y creo que es un instrumento que, vuelvo, o sea, no sé por qué es esa palabra, pero sí, creo que nunca lo había verbalizado, es muy empático con la escucha de las personas, o sea, como que se recibe muy bien. Sí, no entiendo, es un poquito mágico. Místico, curioso. Es un poquito místico, sí, es un poquito curioso. Da como ternura, no sé, pero es bien bonito. Yo creo que vale la pena entonces a continuación poner un fragmento de la musicalización en relación con la narrativa del podcast. Entonces vamos a escucharlo a continuación.
Yo creo que ahora podemos pasar ya para cerrar como a una parte más de inmersión, de reflexión para todos. Eh, Principalmente como saber y preguntarles como qué fue eso que les dejó, como esa experiencia, esa participación en el podcast Ecos del Agua. Eh, Podemos empezar con Alejandro. Me gustaría preguntarte cómo fue esa inmersión de la historia del podcast en tu vida y qué implicaciones tuvo, ¿no? En el diseño sonoro sí que realizaste. Uf, pues digamos, yo me acuerdo cuando conocí a Jonathan, eso fue justo, estábamos saliendo de pandemia, fue el primer concierto, una banda de rock que tocaba un amigo en común, nos invitó y nos conocimos allá, estuvimos hablando harto de sonido, del agua, del páramo. Y como porque se gestó durante varios años este proyecto, como que iba hablando con ustedes y tenía una forma, luego tenía otra forma, y ya cuando llegaron ustedes pues con el guión, como, hey, mira Alejo, tenemos este proyecto, ¡pah! Leerlo fue como, wow, o sea, se sentía relevante, ¿sabes? Y para mí el guión, el páramo, siempre ha sido un lugar muy especial. Sí, es de como ir a Chingaza, sobre todo. Chingaza es un sitio que me encanta. Poder ver la fauna, poder ver el agua, poder ver estos paisajes tan exuberantes y pues también el contexto político en el que estábamos en ese momento, uno estar hablando de es que hay que proteger los páramos, ¿sí? O sea, estás el agua, lo estamos viviendo de alguna manera hoy con el racionamiento, o sea, la importancia de estos ecosistemas es absoluta, es innegable, ¿no? Entonces, digamos que para mí este, digamos, trabajo, proyecto, de alguna manera, como que se siente tan sentido, valga la redundancia, es muy lindo por ese lado artístico, pero también se siente que hay un mensaje, que hay algo contundente e importante detrás. Sí, es como que si le podemos llegar a una o dos o más personas, ojalá todas las personas, sí, con un mensaje de alguna manera de hey, protejamos esto que es nuestro y nuestro como de toda la humanidad, ¿no? Me parece que es algo que vale la pena, ¿no? Me parece que es algo que sí, es que no, nos importa a todos. Sí, hasta la gente que no le importa, le importa. Sí, realmente está es la vida. El agua es la vida y aquí que estamos hablando pues puntualmente del páramo y en el territorio que habitamos de Bogotá, que somos completamente dependientes del páramo. Entonces sí, para mí era la oportunidad de encontrar algo como socialmente relevante con algo artísticamente emocionante. Entonces eso siempre a mí me va a mover de una forma personal gigante. Súper. Sí, todo ese tema del agua, que de hecho casi no lo hablamos hoy, pero esta pregunta para Jonathan. Justamente, ¿cómo el agua crees que jugó un papel fundamental y generó esa reflexión en ti que de pronto, no sé, te hizo preguntarte nuevas cosas a nivel personal? ¿Cómo el agua a nivel de paisaje sonoro realmente tuvo un papel fundamental en la serie y en tu proceso creativo? Yo creo que desde la investigación tan profunda que hicimos, antes de empezar este proyecto, o desde que empecé a trabajar este proyecto, empecé a entender más todo el tema de cosmovisión y cosmogonía indígena muisca, y en esta investigación encontré o descubrí el Correr la Tierra, que nos lleva por 7 lagunas,
y ese proceso, como bien lo ha narrado Roberto Santos, que es un arquitecto también aliado con nosotros, quien nos ayuda en este proceso de investigación, encontré en esa narración ese vínculo con el agua, ese vínculo de evolución, porque él le diseñó una narración a las 7 lagunas, desde que la primera es como la oscuridad del conocimiento, como casi que la parte que nace el ser, y la última ya es cuando se expande ese conocimiento, la última laguna. Entonces sentía que esa narrativa de evolución del ser interno, de ese como buscar ese propósito, eso que está interno en uno, conecté mucho con esa forma de entender nuestras lagunas, y también conecté mucho con esa visión y ese pensamiento indígena muisca. Me di cuenta que también yo soy muisca, me di cuenta que también soy indígena, me di cuenta que esa narrativa, ese tejer, ese caminar es una forma de tejer conocimiento, porque el caminar la montaña es caminar ese pensamiento que ha habido también en las comunidades indígenas, y esa narrativa es nuestra, es parte de nosotros somos parte de eso. Entonces, cuando descubrí este tema de las 7 lagunas del Correr la Tierra, me conectó mucho, y en cuanto a lo sonoro, pues sí, buscamos inicialmente en el episodio 1, el de Maya, el piloto. Inicialmente ahí era como el agua tiene que ser un eje, ¿sí? La quebrada Morací, que queda allá en el barrio San Luis. Entonces fue el eje, porque queremos que el agua esté narrando, porque el agua tiene que estar presente, porque el agua es vida. De ahí pues sale, es nuestro líquido vital. Y ya con con los episodios, pues nos inspiramos también en esa narrativa, de alguna manera, con Roberto Santos. Entonces, para mí, en lo personal, siento que ha sido de esa manera, particularmente el Correr la Tierra. Maravilloso. Y algo también que hablábamos es, o sea, haciendo todo el tema de paisaje sonoro en relación con el agua, es como está alrededor de nosotros todo el tiempo, o sea, en nuestra habitualidad, y es algo que desconocemos totalmente, ¿no? O sea, nunca pensamos, oye, el momento en que estás cocinando, en el momento que necesitas hidratarte, en el momento que, no sé, tus emociones internas, ¿no? El momento de cuando llueve, que es algo que caracteriza a Bogotá, es increíble cómo el agua está inmerso en nosotros todo el tiempo, ¿no? Y siento que esa también fue una reflexión para todos. En relación como esos paisajes, ¿no? Internos, externos, y cómo todo está correlacionado. Ángela, ¿qué significado tuvo para ti ser parte de este podcast, de este proyecto, y qué conexión personal o emocional tuviste con la historia y en sí con el territorio muisca o de la sabana? Bueno, creo que para mí fue un poco revelador, y estaba como muy a la par de cosas que me pregunto. Digamos que tocar instrumentos como el charango tiene como una imagen hasta internacional, muy específica de ciertos territorios, y sobre todo desde la difusión de la música andina latinoamericana, como se boom, toda la cuestión de la nueva canción chilena, todo ello que es algo que se apropió bastante acá en Colombia. ¿Sí? Digamos que instrumentos de nuestro territorio como tal son el tiple, la bandola andina, la bandola pues también ha sido parte fundamental de mi vida. Pero entonces desde el charango, como estudié charango, como me gradué en charango, entonces pues venía preguntándome muchas cosas sobre, bueno, pero o sea, yo soy de Bogotá, como que estaba en un momento, y creo que todavía, como de, bueno, uno a veces, y a veces los discursos se me hace a mí estéticos y políticos, están muy enfocados a los territorios que están lejos de Bogotá, y claro, tiene una razón y una trascendencia, no estoy diciendo que no sea importante, pero digamos que desde la ciudad o desde Bogotá veo mucho eso, y lo veía mucho en mí principalmente, como estar un poco ligada a procesos que estaban supremamente lejos, cantarle a esos procesos, crear sobre esos procesos. Y digamos que cuando ya me empezaron a hablar de los cerros, desde mi casa, la casa que yo crecí, yo me despierto, abro la ventana y el primero que veo es Monserrate, tengo esa fortuna. O sea, yo toda la vida he crecido con los cerros al frente, ¿sí?
O sea, y como que toda la vida me he guiado por dónde está Monserrate cuando ando en Bogotá. Y eran cosas que en las que no reflexionaba y estéticamente como que eso me tenía un poco desubicada, ¿no? Entonces yo decía, pero bueno, ¿cuál es la identidad de nosotros? Porque todo está afuera, ¿sí? O sea, todo como que en teoría está afuera, ¿no? Entonces los cerros es como, hola, o sea, me empecé a preguntar, bueno, ¿cómo suenan esos cerros? La cuestión de lo indígena, ¿no? De este territorio que es, pues principalmente creería yo, muisca, y cómo nosotros como citadinos de acá de Bogotá ni siquiera muchas veces lo tenemos como muy presente. Yo hablo por mí, pero lo he visto mucho, lo he visto y las conversaciones que tengo con amigos artistas, o sea, están por allá en otros espacios que está muy bien, pero me permite un poco decir como, uy, entonces, bueno, ¿cómo suena para mí? ¿Cómo puedo tomar referencias también, digamos, un poco históricas, un poco de personas que han estado más, como más ligadas, como, bueno, a qué suena lo muisca, cómo era eso, porque tampoco es que haya mucha información a nivel estético. O sea, hay como unas aproximaciones. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo cuando el tema que es como en carranga, el del intro, pues, o sea, como que intenté fue como darle una cercanía a lo que yo pensaba, pero pues obviamente, o sea, la serie, el proyecto tenía que tener esa sonoridad. O sea, la carranga tenía que estar por ahí, o un poco esa sonoridad de música campesina de estos territorios, del altiplano cundiboyacense, sí, ya un poco más extendido. Entonces, para mí fue supremamente importante porque eso me dio pie para otros proyectos en los que estaba. No tanto de hacer esa música ahí, no, sino como de, entonces Ángela que quiere como su proyecto musical y empecé a buscar por ahí, bueno, que soy como territorio, o sea, no estoy hablando carreta, sí me trascendió bastante en ese punto, o sea, como fue, bueno, o sea, llegaron estos chicos con todo un proyecto muy bueno, con toda también la emocionalidad puesta en el proyecto y como sobre todo las ganas puestas de hacer algo muy bien hecho, porque siento que ustedes, toda la gente que estaba en el equipo son supremamente juiciosos y juiciosas, entonces muy disciplinados con su proyecto y me están dando la oportunidad como de hacerme preguntas y de aportar. Entonces, pues obviamente en ese, cómo yo puedo aportar, no desde lo que yo solamente pienso, sino cómo me permeo un poco más de lo que ellos me están intentando decir y también de lo que están queriendo comunicar. Entonces creo que sí fue para mí supremamente importante hasta el sol de hoy sobre, o sea, el proyecto relacionado con los cerros. Qué lindo. Y bueno, la última pregunta para los tres, muy rápido, es, ¿cómo crees que la música y el sonido puede ser puente para conectar recuerdos y experiencias generacionales? ¿Quién quiere empezar? ¿Alejandro? Bueno, pues igual, o sea, es que es todo, ¿no? O sea, tú piensas en la música y la música está definida en generaciones, ¿no? Tú te vas a, no, el nacimiento de la batería como instrumento, eso es una vaina. Tenías fiestas clandestinas en Estados Unidos alrededor de la prohibición del licor y tenías que meter a toda esta sección rítmica, el man de los platillos, el man del bombo, el man que está ahí con el redoblante y todo, pues para animarte la fiesta. Condensen eso en un solo tipo que podamos meter allá al garaje y de repente nace un instrumento. Y empieza a generarse un movimiento musical, ¿no? Alrededor de todos estos precursores del jazz. Y siempre va a haber una conexión, digamos, ya sea política y social y con la música tecnológica. Y tú puedes ver las décadas en la música. Tú puedes poner algo de los 60 y sabes que es de los 60. Puedes poner algo de los 2000 y sabes que es de los 2000. La música siempre va a estar
permeada, o sea, la existencia del ser humano siempre va a estar permeada de música. La primera experiencia religiosa del hombre tuvo música detrás, ¿no? El canto, las percusiones. Y piensas en el sonido que suena en las ciudades. Sí, que tantas aves hay. Es producto de la misma industrialización. ¿No? Todo el contexto es sonoro y es musical. Una vez vi un documental muy chévere, creo que era en HBO, no recuerdo, acerca del Alzheimer y cómo la música, o sea, tú le ponías como la música favorita, música que fue importante en la vida de las personas con la enfermedad, y de repente eran personas que, boom, como que volvían a la vida, ¿sabes? O que les retornaba la lucidez desde cierto punto, ¿no? Siempre hay toda una parte del cerebro que está dedicada a descifrar patrones rítmicos y, pues, entre comillas, melódicos, ¿no? Como sonidos, alturas y cosas. Y es todo desarrollado el hombre viene de vivir en la selva y poder percibir si hay pasos, si hay depredadores, si hay cosas. Y de repente esto va evolucionando con la humanidad a convertirse en otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que es imposible separar los dos, ¿no? O sea, el sonido y el contexto donde nace el sonido, ¿no? Entonces siempre creo que va a existir ese puente. Y es de las cosas que más me parecen emocionantes de la música, por ejemplo. O sea, nunca nadie va a poder predecir qué es la siguiente gran cosa que viene, digamos, de alguna manera. Y no me refiero como a qué está pegando cualquier pendejada de esas, sino literalmente culturalmente, qué pasa cuando dos culturas se encuentran y nace nueva música, ¿no? Me imagino que la mayoría de las personas hemos visto películas de estudio Ghibli, ¿no? Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, y toda esa paleta sonora es producto de la Segunda Guerra Mundial, y que llegue toda la orquesta sinfónica y el jazz a Japón y permee una cultura que reinterpreta eso de cierta forma y genera toda una nueva estética musical. No digo que sea correcto o incorrecto, simplemente es algo que ocurre cuando las culturas se encuentran. Y eso me parece emocionante y bello. Pues el resultante siempre va a ser cultura nueva, ¿no? Algo novedoso. Entonces, sí. Total. Total. Tú, Ángela, ¿qué piensas? Bueno, yo creo que respecto a la música, todo el diseño sonoro, toda esta mezcla siento que uno está como siempre con una banda sonora de fondo, por lo menos a mí me pasa, ¿sí? O sea, tengo como unas canciones, unos temas que me evocan un poco lo que estaba diciendo Alejandro, como a ciertas situaciones, y creo que a todos nos pasa, así seamos muy amantes de la música o no. Por ejemplo, hasta música que no nos gusta, o sea, uno la tiene ahí, ¿cierto? Y de hecho se acuerda uno a veces de como esa música que ay, qué chistosa o qué fea, ¿sí? O sea, según el gusto de uno, ¿no? Entonces yo siento que hay una relación supremamente importante y digamos como todo en este mundo del podcast y como que se ha vuelto otra vez como a tener trascendencia, ¿no? Como que hay mucho podcast y uno escucha programas en los cuales como que trabajan muy bien como toda esa parte sonora de pues, ese diseño y también como lo musical y cómo lo van llevando a una u otra cosa, me parece supremamente valioso, porque creo que sí evoca imágenes y pues lo más curioso es que evoca imágenes que pues cada quien sabrá a qué le evoca, ¿no? O sea, no todos pensamos o vamos a ver lo mismo, pero sí estamos escuchando lo mismo. Entonces creo que es una relación construida socialmente, por lo que decía Alejandro, estoy de acuerdo en eso, por todo el camino que hemos tenido pues como culturas y como humanos, que creo que ya
tiene toda una trascendencia y ya hay un banco de sonido supremamente impresionante de muchas cosas, tanto bonitas como feas o como nostálgicas o como felices. Un poco por ahí pienso. Sí, o sea, súper interesante y muy asertivo, muy acertado todo lo que Alejandro y Ángela nos comparte. ¿Quieres añadir algo, Jonathan? Pues mira que también estaba pensando en la banda sonora. Siento que nosotros pasamos la vida recolectando soundtracks en la vida que nos llevan a momentos también, ¿no? O sea, la música nos lleva a situaciones, como bien dice Alejo y Ángela, históricos que nos hacen, que forman nuestras culturas, nuestra historia, pero también siento que la música en sí forma una historia en el presente, ¿no? O sea, en el momento en que se ha escuchado. Cuando Ángela, recuerdo mucho cuando Ángela nos envió la música, o sea, para mí fue un momento, como un momento muy feliz realmente, sí, o sea, me generó una emoción súper especial escuchar ya cómo se estaba dando ese sonido. Ángela pues también había montó en ese momento una historia donde ya estaban produciendo la música. Y era como que qué maravilla que eso ya se esté dando, ¿sí? Que este proyecto esté teniendo un sonido. Y siento que yo, por ejemplo, cuando escucho con la pieza con la que arrancamos este en vivo, yo escucho esta pieza, que es el intro del podcast, y me transporta a ese momento cuando estábamos ideando, cuando estábamos escribiendo, cuando estábamos creando. Entonces siento que la música también construye esa historia, ¿no? O sea, el sonido en sí se forma como con el instrumento, con un suceso histórico, porque de alguna manera las músicas también cuentan la historia de la humanidad, pero también crean nuevos momentos, nuevas historias, y para mí la música de Ángela, y por eso también es tan preciada, lleva ese momento en que estamos creando, en que nos estamos encontrando como construyendo todo esto. Entonces sí, la música de Ángela me lleva a eso, al soundtrack de la producción de este proyecto. No, maravilloso, en verdad. Bueno, pues ya para cerrar, en verdad, agradecerle a todos porque cada uno de ustedes fue pieza vital en este proyecto y no hubiera sido posible, en verdad, gracias a ustedes. Entonces, y a este live, por su tiempo, por su presencia, por sus palabras, reflexiones. Y bueno, pues ya nos veremos. En un próximo live en relación a lo que hay detrás de todo este universo del podcast Ecos del Agua. Y nada, pues en general los invitamos a seguirnos en redes sociales, en Instagram, Enlazando Raíces, y a seguir a revisar también nuestra página web, enlazandoraíces.com, y también pues a mirar todo lo que nuestros dos invitados han hecho también en su página web, en sus sitios web, Alejandro Velázquez y Ángela Acevedo. Muchísimas gracias en verdad por este espacio, Jonathan, y que tengan un excelente día. Gracias por la invitación. Gracias también a Alejo y Ángela por todo este trabajo tan maravilloso que hicieron. Entonces, hasta luego. Super. A todos. Chao a todos. Gracias. Chao. Siento como si el velo de lo ilusorio se cayera. No hay ataduras. Ya no hay apegos. Me desintegro para fluir por las corrientes de estas aguas subterráneas. Me esfumo como el polvo. Tal vez sea un sueño.